vamos a tratar un tema un poco especial y la dinámica de este capítulo va a ser un poco de preguntas y respuestas. El día de hoy tenemos aquí a unas invitadas que nos ayudarán a hablar un poco más sobre este tema. A lo largo de estas semanas estuvimos andando, para que ustedes sepan, estamos en la Escuela Normal Superior en Yucatán y estuvimos realizando una serie de encuestas, entrevistas a todos ustedes, bueno, a algunos de ustedes que nos encontramos por los patios de la escuela. Bueno, y aquí están nuestras invitadas, empezamos de este lado. Hola, mi nombre es Yesenia, un gusto. Buenas noches, tardes. Mi nombre es Luz María de los Ángeles. Y yo soy Regina Llanes. Todos somos de cuarto semestre. Para iniciar con este podcast, entrar un poquito más en detalle, vamos a iniciar con la siguiente pregunta, que es: ¿qué es la discriminación? La discriminación es, en cualquier acción, la actitud que excluye, tal cual, trata de manera injusta o desfavorece a una persona o un grupo debido a características personales como el origen, el género, diversas cosas. Pueden ser igual la discapacidad, la muchos temas, y puede manifestarse de forma directa, como negar el empleo a alguien, en este caso, ya sea, como vemos, la parte de género, que se le niega un trabajo a las mujeres, muy en específico a las mujeres que tienen un nivel de salario inferior al que pueden llegar a tener los hombres, etc. O también puede ser esta indirecta, que es cuando una norma aparentemente neutral afecta negativamente a un grupo en específico. Ahora sí, vamos a ir a la primera pregunta, que nos va a adentrar un poco más a este tema, y es: ¿qué es la discapacidad y qué tipos somos? Bueno, pues recopilando las respuestas que se tuvo de las entrevistas, mayormente los resultados que obtuvimos fue que muy pocos desconocen, o sea, tienen razón de qué es la discapacidad, pero pasa que los tipos de discapacidades que ellos conocen no son todas, al contrario, son las de, ya sea de discapacidad motriz o de visión, en la cual, o sea, sí está bien, pero mayormente existen muchos más tipos de discapacidad que ellos todavía no se están informando. Y pues me gustaría pues dar un poco de la respuesta de mi parte, que en sí la discapacidad es una condición que afecta el desarrollo de la persona. Esto mayormente existen varios tipos de discapacidades, que es la discapacidad intelectual, la motriz, que es la que gran mayoría de las personas conocen. También está la hipoacusia y sordera, que en este caso son parecidos, pero a la vez no, ya que la sordera es de plano la falta de escuchar los sonidos. En cambio, la hipoacusia es una pérdida parcial de los sonidos que tú puedes percibir. Igual está la discapacidad visual, que esta pues mayormente la gran mayoría conoce. El autismo, que esta se ha llegado a escuchar en algunas ocasiones, pero como que no es muy así como que lo sepan las personas. Así como igual que está la discapacidad múltiple. Y como dije, mayormente la gran mayoría solo conoce tanto visual como motriz, y siento que esta parte, no sé si a ustedes consideran que es algo que como sociedad deban de solo saber, porque no se informan del todo. Bueno, creo que en una opinión personal, yo diría que a
la actualidad y lo podemos ver en cualquier situación, sea familiar, sea social, sea escolar. Creo que es muy necesario comenzar a tener ese entendimiento y esa información que ciertamente creo que ya tenemos todos al alcance, porque estamos hablando de una era tecnológica en donde es muy raro que haya una persona que no tenga un medio de comunicación inteligente. Entonces yo creo que a la actualidad sí es necesario entender, saber los tipos de discapacidades, porque no solo estamos hablando de discapacidades físicas, estamos hablando de discapacidades también intelectuales, con las que convivimos día a día. Y a lo mejor algo que nos puede parecer tan sencillo como una mala actitud puede ser realmente algún trastorno que nosotros no estamos viendo porque no tenemos idea de qué estamos hablando. Me gustaría dar un término sobre qué es la inclusión. La inclusión es un principio que busca garantizar la participación plena y equitativa de todas las personas en la sociedad, independientemente de sus diferencias, características personales, como género, discapacidad, etnia, orientación sexual o nivel socioeconómico. Estamos hablando de ambiente educativo, social, laboral, también familiar, ¿no? Que implica el apoyo, el ofrecer todo lo necesario para que esa persona pueda tener básicamente completa salud. Como ya hemos visto, existen muchos tipos de discriminación que lamentablemente nos llevan a actuar de diferentes maneras en diferentes medios. La siguiente pregunta, igual que me parece muy interesante, sería: ¿alguna vez se han sentido discriminadas o alguna de las personas que ustedes entrevistaron? Si es así, ¿por qué fue? Bueno, a mí me tocó esta parte. Mayormente las respuestas, cuando se hizo esta pregunta, la mayoría nos respondía que no había sido discriminado, hubo muy pocas respuestas que sí y que daban su ejemplo. Por mi parte, en las entrevistas a mis compañeras respondieron que más que sentirse discriminadas fue bullying por su raza o complexión. Ya investigando, porque yo quise investigar, el bullying sí es un tipo de discriminación. El bullying es una forma de discriminación que utilizan entre los estudiantes por sus características, por su forma de ser, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad y situaciones migratorias étnico. Eso lo mencionó también el maestro de educación física, si pudieran recordar. Y también puede ser por los estigmas sociales que existen. Bueno, a mí me gustaría contar rapidito que yo creo que la mayoría hemos sufrido bullying y ciertamente no lo hemos sabido reconocer. Creo que a lo largo de nuestra vida, hablando de la vida escolarizada, creo que tenemos también nosotros, como ahora actualmente nos estamos formando para docentes, creo que también tenemos que saber reconocer ese tipo de señales para no repetir patrones. Yo creo que hoy en la actualidad, yo creo que es muchísimo más sencillo. Creo que todos hemos tenido una experiencia. No sé si alguna quiere compartir una experiencia propia. Particularmente yo nunca he sufrido bullying, pero sí he sabido de personas a mi alrededor que tan solo por su orientación sexual han sido agredidas física y verbalmente por otras personas y que tienen que ver con los medios de comunicación, ¿no? Las redes sociales y todo eso. Entonces no sé si alguna quiere compartir alguna cosa. Bueno, a mí me gustaría compartir dos experiencias, se pueden decir, de personas que conozco. Solo no digo nombres, pero sí. Una muchacha que tenía su cabello muy rizado, muy chino. Hubo un tiempo que sufrió bullying en la prepa, solo por su tipo de cabello, le decían satanista y eso la afectaba mucho, yo la conocía.
Y por eso yo creo que es importante concientizar sobre estos temas, no solo ahorita, desde hace mucho tiempo, pero sobre todo ahora en la actualidad. Siento que falta concientizarlo en las aulas, sobre todo para evitar eso, para que estas cuestiones no sigan y tratemos de evitar el bullying en las escuelas, y no solo en las escuelas, porque no solo ahí existe. Un muchacho que estaba en la secundaria, que por un accidente perdió una pierna, y también le hacían bullying esa cuestión, no lo dejaban participar en actividades físicas, aunque él quería. En ese tiempo la escuela no era muy inclusiva, porque igual habían personas con sillas de ruedas y no había rampas, y por eso yo creo que es importante concientizar todo eso, pero no solo en la infraestructura, sino saber más información acerca de estos temas. Así como tú dices, pasa que dentro del aula hacen comentarios, no tal vez para la persona que se lo dice a la otra, para ella piensa que no son ofensivos, pero al contrario, hay palabras que hieren a la persona, como en el caso que comentaste del cabello de la chica, que tal vez la persona no lo haya hecho con ese afán de herirla, pero pues sí puede llegar a pasar de que hay personas que lo hacen con esa malicia. Y mientras y es algo que igual mayormente hasta la actualidad, mayormente en secundaria, o sea, bueno, mayormente experiencias hasta yo, de que pasa de que compañeros hacen comentarios así ofensivos de manera de relajo por complexiones. Tal vez al chavito o personita no lo sienta así, como que piensa que por tratar de incluirse dentro del salón recibe este tipo de ofensas, pero sí le llega a afectar. Entonces igual es algo que considero que hay que estar igual muy alerta, porque puede ser tanto un arma de doble filo para tratar de convivir con los demás, pero a la vez pues quieres a alguien sin tratar ya sea de no herirlo, pero a la vez pues sí afecta a la persona con ese tipo de comentarios. Y como dicen ellas, pues podemos ver que hay muchos tipos de discriminación presentes en los medios educativos ahí. Y podemos ver que, por ejemplo, como menciona ella, que viene desde el tipo de cabello, o ella menciona con la complexión, igual a mí no muy directamente, pero sí me ha tocado ver en una de las entrevistas a otra muchacha que le hacía comentarios, llamémosle bullying, discriminación, por la religión o incluso por la forma de vestir. Entonces, no sé, ella realmente era una persona que yo conozco desde hace tiempo. Entonces, no sé desde qué punto la discriminación empezó a estar ahí, presente. Entonces, sí es muy importante hacer conciencia de que, según investigaciones, hay una gran escala de los diferentes tipos de bullying que se viven en México, en donde mayormente puede ser que las mujeres sientan un poco más este tipo de discriminación de muchas maneras. Y la siguiente pregunta es: ¿qué papel juegan los medios de comunicación y las redes sociales, en este caso, con la segregación? Dentro de la encuesta que realizamos, el sondeo y la mayoría de los comentarios se fueron inclinados hacia que influyen demasiado. Como dije en un principio, creo que estamos en una era tecnológica donde es imposible, casi de verdad casi imposible, que haya una persona que no tenga un teléfono inteligente en la actualidad. No digo que no haya, pues sí, pero pues es muy raro, ¿no? Y estamos hablando de personas mayores, de personas adultas, pues ahí sí solo tienen el teléfono como para hacer llamadas y recibir llamadas. Pero creo que hablando de una generación de personas en un rango de entre 50 y 20 años hasta un poco más abajo, yo creo que como los 12,
Estamos hablando que ya tienen un teléfono inteligente con muchísima capacidad de memoria, de RAM, de todo, ¿no? Entonces, en la encuesta, muchas personas pues, nos dijeron que así como puede ser un arma de doble filo, digamos de esa manera, puede ser algo positivo, normalmente se usa para algo negativo, ¿no? Hablando, creo que en la actualidad, creo que todos estamos de acuerdo, creo que todas hemos visto mínimo uno dichoso llamado funa, ¿no? Que es, digamos, quemar o decir algo de una persona negativamente, ¿no? Exponer a alguien, básicamente, por algo negativo que es. Yo creo que mucha gente no está consciente del peso que tiene ese tipo de acciones en las redes sociales, ¿no? Estamos hablando de que por una cosa que a lo mejor puede ser muy injusta y que realmente está expresando su punto de vista y realmente está diciendo que esta persona, pues, no sé, es agresiva, realmente la está exponiendo como realmente es. También hay otros casos en donde vemos que exponen a alguien de tal manera que lo pintan como la peor persona del universo y a fin de cuentas resulta que no era tan cierto, ¿no? Entonces, dentro de toda la encuesta, creo que mucha gente lo sabe, pero no lo terminan de entender. Creo que entienden que vivimos en los medios básicamente, pero creo que todavía no se le da la importancia del peso que puede tener lo que nosotros publiquemos, ¿no? Y hay algo compartir personal que mi mamá siempre ha dicho de comparte lo que tú quieras siempre y cuando no sea tu vida, ¿no? O sea, lo dichoso es compartir memes, algo que me parece gracioso, pero también hay que tener cuidado de hasta dónde sí y dónde no, dónde se vuelve personal y dónde también hay que entender, ¿no? Dónde se vuelve agresivo para los demás. Volvemos a lo mismo, vivimos en una sociedad, tenemos que convivir con muchísima gente, volvemos a lo mismo, creo que no hay todavía conciencia de las personas y del tipo digamos, de discapacidades. Creo que no todos discapacidades, podemos decir. Hablando de cuestiones de tipos también de personalidades, ¿no? Que pues tendremos que también aprender a regular por esa parte. Yo creo que perfectamente que sí, que así como puede ser algo totalmente negativo, también puede ser para algo bueno y compartir cosas que realmente nos sirvan, ¿no? Ese tipo de campañas en donde se publica, no sé, a lo mejor el cartel en la lengua mexicana, o recordar que hay cierto tipo de conmemoración de ciertos días, ¿no? Como acabamos de ver el día del síndrome de Down, que pues hay iniciativas de usar carteles de distinto color. Yo creo que también nos puede servir para eso. No sé si alguien quiere anotar algo distinto. Bueno, yo creo que ciertamente, como en una de las entrevistas mencionaron, creo que las redes sociales es un medio que tiene mucho poder. Entonces, así como dices, puede, a través de esos comentarios que la gente puede llegar a hacer, incluso realmente con tocar este simple tema, o sea, no tan simple, es un poco fuerte, digamos así, porque estamos tocando temas un poco sensibles para ciertas personas. Entonces, a lo que voy es que con estos temas que mencionan de los medios y las redes sociales, esos mismos comentarios pueden llegar a tal grado que afecten a las personas, que incluso puede que sí, no dudo que no, pero puede llegar hasta temas donde las personas lleguen al suicidio por eso, por estos mismos comentarios. Entonces, ya hablamos de que eso ya no es un juego, o sea, realmente ya hay que tener una conciencia sobre lo que hacemos en nuestros actos, tanto en las redes, en todo internet, como en nuestra propia personalidad, nuestras actitudes y demás. La siguiente pregunta sería, ¿cómo definirías el concepto de la educación inclusiva?
necesidades educativas específicas tengan ese acceso a la educación de calidad en entornos regulares con los apoyos y adaptaciones necesarias. El objetivo es precisamente eliminar todo este tipo de barreras y fomentar la participación de todo el alumnado. Creo que, hablando de este tema en general, creo que a lo largo de la encuesta vimos que creo que en la escuela, en el plantel, mucha gente, mucho alumno, creo que hasta maestros, tienen un poco de duda de a qué se refiere con certeza qué es la educación inclusiva. Y yo creo que a la actualidad repetimos, yo creo que ya no estamos en un tiempo donde podamos decir es que no sé qué significa eso, ¿no? Yo creo que ya tenemos que darle la importancia que siempre ha necesitado, pero que ahora, hoy en día, es muchísimo más notable. Con este tema es, como dicen, la inclusión es incluir a todos, sin importar las barreras que hayan o lo que hayan ciertas personas con necesidades especiales. Como de hecho hizo una actividad la semana pasada con los alumnos de inclusión de la misma licenciatura, donde concientizamos sobre este tema, se habló de este tema, vimos un video de una persona que no tiene ni brazos ni piernas, ni extremidades, y su actividad me llamó mucho la atención porque nos hicieron ver cómo fue difícil para él todo este proceso. Nos hicieron sentirlo, vivirlo, aunque no tengamos esa condición, nos hicieron ver cómo podemos vivirlo nosotros, tratando de dibujar con el pie y ver cómo nos salía, y luego lo mostramos y nos dio dificultad, y entonces te das cuenta de todo lo que él tuvo que pasar para lograr tener todos esos aprendizajes. Cabe aclarar que estamos dentro del contexto escolar, estamos aclarando que estamos en la escuela normal. Entonces, ahora la siguiente pregunta sería, ¿consideran que la ESI es inclusiva? Si es así, ¿por qué creen que es así? Según las respuestas de las encuestas que obtuvimos, mayormente se dejan llevar mucho por la infraestructura del plantel, ya que dicen que cuentan con rampas, que los baños igual a esa inclusividad. Entonces, pero no se están dejando mucho llevar dentro del salón de clases, que si ya sea que el maestro respeta a todos por igual, también los alumnos se respetan por igual, porque hasta incluso lo más chistoso es que dicen, dan un concepto de educación inclusiva y pasa que entre amigos se hacen grupitos o no conviven entre todos de manera grupal, y es algo que no es tan inclusivo, pero pues cada quien considera como que son mis amigos, pues con ellos, con los otros a un lado. Eso es ya no ser inclusivo, y muchos se están dejando llevar que como existen rampas, que las personas respetan, hasta el personal es muy respetuoso con todos, hasta con los alumnos y al revés. Entonces muchos se están dejando llevar por ese lado de que la ESI sí es inclusiva, más no ven las otras partes de qué es en sí educación inclusiva en general. También dentro de la encuesta hubo, creo que una persona que todos recordamos, que nos mencionaba que en sí la escuela sí es en parte inclusiva, en parte no, porque esta persona nos decía como intentando recalcar mucho ese hecho de que no es inclusiva porque hubo un examen en donde discriminaron a cierta parte y otra parte sí entró. Pero yo creo que eso está como muy equivocado, no sé si todos concuerdan con eso. O sea, realmente no, o sea, sí hubo una discriminación, pero creo que no sería el concepto. Pero lo mismo, creo que de esta persona que todos sacamos una respuesta distinta, incluso mucha gente, no la hubo, lo mismo que decía María, se dejan llevar por lo poco que ven, porque realmente es muy poco, no están tomando en cuenta dentro del salón de clases
no hablamos solo de los maestros, hablando también de la infraestructura dentro de los salones, hablando de puertas, de pupitres, de asientos, ¿no? De todo ese tipo de cosas que realmente no están diseñadas para esto. Estamos hablando de que hay muchos espacios, creo que son necesarios para el alumnado, como lo sería cierto tipo de oficinas, ¿no? Para hacer trámites, para lo que ustedes quieran, que realmente no están disponibles para este tipo de personas, que tienen una limitación física, ¿no? Creo que en los grupos de personas, dentro y fuera de los salones, es muy notorio eso mismo, ¿no? De que pues cada quien por su lado y todo, y es muy notorio a la hora de la clase, a la hora de estar dentro de clase, porque enseguida pasa que, ¿no? De repente, como niños de secundaria, yo lo veo como así, si están de acuerdo o no, que dicen equipos de tanto, y maestro puede ser equipo de 7, como me dijeron 3, ¿no? O sea, entonces estamos hablando que tampoco hay ese respeto, ya no solo hablamos de persona, hablamos también del respeto, que viene también por la parte de los maestros, que estamos hablando que no hay ninguna pauta de algún tipo de modificación en el plan de trabajo para tipos, o sea, para alumnado con tipo de algún déficit, tal vez, con algún trastorno, puede ser, porque realmente no lo hay, porque no hay ese conocimiento, porque no hay ese censo dentro de la escuela que incluya a este tipo de personas para que hayan esos ajustes curriculares que creo que todo el tiempo hemos hablado, porque pues realmente no lo hay, ¿no? Ahora desde lo mismo que llama la atención a alguien que a lo mejor tiene algún trastorno, pero el maestro no está bien enterado, ¿no? O eso mismo del respeto de alguien por su orientación sexual o por su identidad también puede ser, que pues, es nulo. Entonces, hablamos de que es inclusiva en infraestructura tal vez y hasta cierto punto, porque también creo que hemos hablado en diálogo de clase, incluso la infraestructura que hay es mala de verdad. Entonces, creo que eso nadie lo toma en cuenta. Y no solo pasa aquí, también en las escuelas, hasta incluso en prácticas que se han ido, pues ha visto esa falta de infraestructura, mayormente igual dentro del salón, porque meten mucho de que, es que no sé, yo no sabía de eso, o yo no sabía que tal niño era así o se comportaba así por cierta discapacidad discapacidad. Entonces, y mientras como que meten ese pretexto para evitar ser juzgado, mayormente pasa eso. La siguiente pregunta sería que si alguno de ustedes conoce alguna dependencia gubernamental que concientice sobre la inclusión. En esta pregunta me respondieron el programa Distintivo Violeta y el DIF. Yo por mi parte, el programa Distintivo Violeta viene más como para reforzar todo este tema de las mujeres, los movimientos de las mujeres, la violencia, el respeto a sus derechos. Ese es mayormente este programa. Sí, lo veo inclusivo porque acepta a todas las mujeres debido a cualquier situación que hayan vivido. Y el DIF porque apoya a los niños, niñas y adolescentes que sabemos que a veces en sus casas o pierden a sus papás, quedan huérfanos o por alguna situación o que se les violente de alguna manera, y el DIF los apoya y trata de que tengan una vida plena y productiva. Pero ya hablando en las escuelas, están los servicios de apoyo que son los USAER, que se supone que debe haber en todas las escuelas, donde se debe de llevar un control de todos los alumnos en cada plantel que tengan alguna capacidad especial para poder darle un seguimiento a todo su estudio, a su progreso cada año, y se les debe informar a los maestros de grupo
y darles estas información por cada alumno para que ellos sepan cómo van a trabajar, cómo van a adecuar o incluirlos, porque eso se trata, no se trata de cambiar, sino que todos puedan seguir el mismo aprendizaje, que todos puedan llegar a ese mismo aprendizaje. También están los centros de atención múltiple, que son los CAM. Según recuerdo, platicamos y creo que solo habían dos. Hay un CAM por Oriente. Me tocó, cuando fui a prácticas, yo fui por Oriente. Me tocó observar un CAM que está cerca de donde yo iba a mi escuela. Y ahí sí es especial para personas con necesidades especiales, donde se les da toda la debida atención para que puedan tener un progreso. Ahí normalmente me tocó ver a un muchacho que iba en el mismo transporte que yo. Su capacidad sí era muy complicada, pero en este campo lo apoyaban y yo veía que aunque tenía un problema avanzado, se lograba defender bien. Le dejaba bastante enseñanza. Yo creo que es un programa importante. Okay, creo que muy en general hablamos de que los CAM son específicamente para darles una calidad de vida laboral a las personas con cierto tipo de limitaciones, discapacidades, ¿sí? Hablamos específicamente de que se les enseña una educación básica, porque no pueden estar dentro de una escuela normal, común y corriente, como solemos llamarla. Se hace por esta misma calidad de vida. Y yo creo que, y es algo que no mencioné en la pregunta pasada, que hablando de inclusión, también tendríamos que incluir a las personas y a los alumnos que tienen ese tipo de inteligencia más arriba de todos, ¿no? Que tampoco hay una adecuación para ellos. Es eso mismo, ¿no? De que no hay adecuación curricular para los distintos tipos de aprendizaje. Hablamos desde los más complejos que tienen que ser específicamente a lo mejor por práctica o a lo mejor por otro tipo de metodología, hasta los que necesitan que sea más rápida su aprendizaje, ¿no? Y pues yo creo que en la escuela nadie reconoce ningún tipo de apoyo dentro de las escuelas, muy aparte de los USAE, que los USAE pues son de educación primaria, básicas, y para educación media superior, estamos hablando de que no existe. Existen a lo mejor psicólogos, pero también estamos hablando de que hay psicólogos, ¿cuántas veces a la semana? 2 veces a la semana, cierto tipo de horario, Y aparte de esa que muchas veces no están capacitados porque sí tienen la licenciatura a lo mejor o tienen, no sé, algún tipo de estudio que los avala como, pero yo creo que muy diferente es la vocación de la capacitación, del interés también por este tipo de servicio, que es un servicio, ¿no? Y yo creo que nadie ha tocado el punto de que dentro del plan normal superior no hay ese tipo para nadie, ¿no? Muy afuera de toda la educación curricular y la educación de la infraestructura escolar, no hay ese tipo de apoyo para nosotros. La siguiente, última pregunta es: ¿cómo pueden las familias y la comunidad contribuir a la inclusión educativa? Dentro de toda la encuesta que realizamos, hubo distintas opiniones. Creo que no terminan de comprender la pregunta al 100%, creo que eso pasó, porque así como hubo personas que nos dijeron que en la comunidad tiene que ser desde casa, pues claro, pero ¿quién enseña en casa? ¿No? Creo que ahí está la mayor duda incógnita, ¿no? Que nunca se ha podido resolver quién enseña en casa, porque se supone que venimos, o sea, eso es como un ciclo de nunca acabar, porque ¿quién enseña en casa? Se enseña en la escuela, pero si en la escuela no te lo enseñan y te dicen esto viene de casa, entonces ¿cómo? ¿No? Es un círculo vicioso. Entonces hubo tanta gente que nos dijo, no, pues que los padres de familia tomen cursos,
de cómo tratar a tus hijos, de cómo ser respetuosos, de cómo ser pacientes, ¿no? Hasta personas que nos decían que tienen que ser específicamente de la escuela y que tienen que remitir a la comunidad educativa, ¿no? Que pues esto, evitar la discriminación y que estar dentro del ámbito, incluir a los niños, pero o sea, no hay como una respuesta muy amplia a esto, que vienen, o sea, las respuestas más comunes vienen de hay que ser respetuosos, hay que ser empáticos, hay que entender, hay que dialogar, hay que leer, claro, pero ¿quién, o sea, también hay que entender quién te enseña eso? Porque no creo que nadie viene y dice, oye, mira, pasa esto con esta problemática, ahí tienes esto para resolver, ¿no? Yo creo que tiene que ser por parte autónoma, tanto por parte de la familia, de la comunidad escolar, tiene que ser parte autónoma de cada quien, de tener esa iniciativa de decir, ok, me tengo que informar sobre este tipo de discapacidades, sobre este tipo de trastornos, sobre este tipo de depresiones, sobre qué puedo hacer yo para ayudar, podría ser. Hablando de cómo contribuye, pues creo que todas hemos entendido de que pues, no hay mucha contribución, porque es información a medias, es información limitada, es información muchas veces también errónea. No creo que todos nos pueden ver en la entrevista, donde incluso de repente nos dicen, no, pues, ¿qué es el respeto? Entonces, son respuestas muy vagas que no nos dan esa pauta para poder decir porque exactamente. Bueno, mayormente tanto la familia como el hijo tienen que estar unidos entre sí, tiene que haber ese vínculo de padre e hijo, eso se va a fortalecer mucho más. Es importante que dentro de las familias haya ese apoyo fundamental con el niño en la escuela, es decir, siempre estar atando de los maestros, el aula en el que están, las personas con las que convive, en general de la escuela, nada de que mayormente pasaba que en la respuesta decían, pues pláticas, o sea, sí están bien las pláticas, pero pues con solo pláticas ya te has enterado de todo lo que hace tu hijo. Esto es algo que igual pues es muy importante porque no solo con pláticas o con solo decir que, con la opinión de la maestra decir, está bien mi hijo, y si te dice, no, se portó bien, con defensa. Al contrario, como dice Regina, esta de las familias tiene que ser más autónomo, el de investigar, el de estar al pendiente de sus hijos, tener esa convivencia tanto con el director, porque incluso con el director hay que, tanto el padre de familia, saber lo que se hace dentro de la escuela, dentro de la sala de clases. Bueno, pues yo creo que ya estamos llegando a la parte final y como conclusión llegamos a que pues hemos hablado de lo que es la discriminación, cómo se relacionan los medios de comunicación, las redes sociales, cómo es el ámbito de la educación inclusiva, la educación en sí también, y cómo podemos contribuir nosotros, ya sea como personas o como comunidad, a que nuestro entorno sea más equitativo. También es importante recordar que la inclusión no es como mencionábamos hace un momento, que es solo la infraestructura, que sí es tal cosa, sino que también son las acciones, las actitudes que nosotros llevamos a cabo día con día. También cada uno de nosotros, de nosotras, tiene el poder de cambiar nuestro entorno precisamente con estas pequeñas acciones que se van haciendo día tras día. También hay que concientizar a las familias, a toda la comunidad en general, sobre lo bueno, más bien lo bueno de la inclusión, pero también hay que hacerles ver que eso no está del todo bien. También tenemos que ver que la inclusión empieza con el reconocimiento de las diferencias, pero sobre todo con el respeto y la empatía. Esto no es solo integrar, sino es hacer que todos se sientan realmente parte de la sociedad como
muchacha igual en una de las entrevistas me dijo, la inclusión es tal cual, incluir a todos, no importa si tienen una discapacidad, con el simple hecho de que tú pienses que tal vez esa persona puede ser diferente hasta por un simple gusto. El incluirlo, hacerlo parte de un grupo, eso también es la inclusión. Y pues nada, muchas gracias por acompañarnos en esta edición más. Yo soy Fátima Segura. Yesenia Alonso. María de los Ángeles. Regina Llanes. Espero que se la pasen muy bien.